La ruta del dinero que involucra a los buitres, Nisman, un sector de la Daya y a referentes opositores. Nuestro invitado, el ex director ejecutivo de Daya, Jorge Elbaum, detalló en página 12 los vínculos entre el magnate del principal fondo buitre que ataca a la Argentina, Paul Singer, el fiscal Nisman, un sector de la Daya y algunos referentes opositores. A modo introductorio, para no quitarle tiempo a nuestro invitado, recordemos aquel llamativo cambio de postura de la Daya con respecto al memorándum con Irán. En el diario Página 12 por Jorge Elbaum, ex director ejecutivo de Daya. Buitres, Nisman, Daya, la ruta del dinero. En diciembre de 2012, Julio Schlosser dijo sobre el memorándum: como lo valedero es la opinión de los familiares, de las víctimas, y ellos expresaron claramente que esta entrevista ha sido altamente positiva. Si para los familiares ha sido positivo, la opinión de los dirigentes está de más. La República Islámica de Teherán se comprometió por escrito a poner a disposición del juez y del fiscal a todos aquellos que tengan alerta roja. La comisión de notables no interfiere con la justicia, no tiene potestad para interferir ni dar instrucciones a la justicia argentina, bajo ningún concepto. En forma unánime, los familiares que estaban presentes dijeron que bajo esas condiciones estaban de acuerdo en que se continuara este trámite como única manera de avanzar en un proceso que lleva años estancado por falta de este tipo de declaración indagatoria. La misma tarde de ese encuentro, el secretario general de esa entidad, Jorge Knoblovitz, manifestaba a sus allegados que había recibido una llamada telefónica del periodista Pepe Eliashev, quien le advertía, indignado, que la recepción cordial al canciller Timmerman iba a ser taxativamente condenada y repudiada por la comunidad y las embajadas norteamericanas e israelí. Luego de esa llamada se sucedieron varias reuniones espasmódicas, hasta que el vicepresidente de la Daya, Waldo Wolf, se encargó de transparentar lo que estaba sucediendo. Existía una clara presión telefónica orientada a cuestionar cualquier tratativa con Teherán. El gobierno argentino no es un interlocutor válido y no es un interlocutor creíble. En los términos en que está redactado el documento, no podemos acompañarlo. En forma unánime, los familiares que estaban presentes dijeron que bajo esas condiciones estaban de acuerdo. En los términos en que está redactado el documento, no podemos acompañarlo. Entre los encolerizados lobistas telefónicos sobresalían los números celulares de Santiago Kovadlov, Daniel Sabzai y Marcos Aguinis, quienes tiempo después se convirtieron en fervientes convocantes a la marcha de los paraguas del 18 de febrero. Una marcha que en definitiva no es contra nadie, es en la memoria de alguien y pidiendo verdad y justicia. Todos los ciudadanos se los convocó. El 2 de junio de 2013, meses después de aprobado el memorándum, la American Task Force Argentina, financiada mayoritariamente por Paul Singer, publicó una solicitada que titula Aliados vergonzosos. La gente de Paul Singer inicia la campaña en los diarios de los Estados Unidos, en el Washington Post sobre todo, diciendo que era un pacto diabólico el de Argentina y el de Irán. La pregunta es, ¿era para condicionar a quién? ¿Al gobierno argentino? ¿En qué marco? ¿En el marco de la disputa por los buitres? Yo creo que hay gente que por 15.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, que es lo que están litigando, hace cualquier cosa. Sí. Ahora, no necesariamente eso que hacen para beneficio de ellos resulta beneficioso, ni para la causa AMIA, ni para el gobierno argentino. En agosto de 2013, el fiscal Nisman inicia una serie de encuentros con los dirigentes de la Daya y de la AMIA, donde se acuerdan los pasos a seguir para evitar la aplicación del memorándum. En dichas reuniones, el fiscal Alberto Nisman repitió enfervorecidamente que estaba dispuesto a aportar de sus propios recursos para colaborar con la Daya a destrozar el memorándum. Si es necesario, Paul Singer nos va a ayudar. Si es necesario, Paul Singer nos va a ayudar, afirmó frente a dos sorprendidos contertulios.
A ver, Hernán, esta nota la escribiste vos. Es correcto, sí. Que estabas allí en estos sí, trabajaba, efectivamente, yo fui director ejecutivo de la DAIA, y en ese momento específicamente, recuerdo el 2012, yo todavía trabajaba en la DAIA, y recuerdo claramente las escenas esas de aprietes que existían telefónicos, que se sucedían sistemáticamente hasta que lograron su cometido, efectivamente, como queda claro en las imágenes, donde la DAIA claramente da vuelta digamos, lo que había afirmado al lado del canciller. Yo estuve presente en esa reunión en diciembre del 2012 y poco tiempo después, curiosamente, llamativamente, empiezan a cuestionar las tratativas y posteriormente, en 27 de enero del 2013, el memorándum con Irán. Las presiones que vos conocés son de esta gente de Kovadlov, de Aguinis, de Sabzai, y de embajadas como las que yo cito de Estados Unidos e Israel, claramente. ¿Y de las embajadas? Sí, señor. ¿Y en qué momento aparece Nisman diciendo yo les voy a dar una mano? Tiempo después, esto ya en el 2013, para mediados del 2013, abiertamente el fiscal Nisman, no solamente con quienes nos encontrábamos con él asiduamente hasta ese momento, sino con otros protagonistas, empieza a cuestionar furiosamente el memorándum, diciendo que implicaba la caída de las alertas rojas. Efectivamente, no sucedió eso, como claramente las alertas rojas siguen existiendo al día de hoy, y la hipótesis central que aparece no solamente en mi caso, sino en la de muchos, que los socios en Estados Unidos de Nisman le habrían garantizado a Nisman que en el caso de que él hacía esta denuncia contra la presidenta, el canciller, iba a tener una cierta protección, sobre todo por parte del FBI y de quien era el titular en ese momento de la Interpol, que era Noble. Noble manda el famoso mail 2 días antes del suicidio de Nisman al canciller Héctor Timerman. El canciller hace una conferencia de prensa, ese mail amplificado sale en tapa de los diarios y curiosamente al otro día o 2 días, de acuerdo, lo dirán las pericias en los próximos meses, el ex fiscal Nisman se suicida. La hipótesis es clara de que en realidad él tenía fuertes vínculos, como lo reconocen algunos de sus amigos, por ejemplo Dubovitz, de la Fundación en Defensa de la Democracia, que es una ONG norteamericana republicana que ha sido financiada con $2.600.000 por Paul Singer en los últimos 4 años. Este gran amigo Dubovitz de Nisman, días después de la muerte del fiscal, en la CNN públicamente dice que él es íntimo amigo de Nisman, que incluso Nisman le había enviado unas denuncias con respecto, unas fotos con respecto a sus hijas, etcétera, etcétera, con lo cual la conexión entre Dubovitz, un claro representante de los fondos buitres, y Nisman está absolutamente certificada por el propio Dubovitz, que hace estas declaraciones en la CNN en enero de este año. Quería hacer una pregunta, si me permite. La DAIA ¿tiene realmente, porque fuiste director ejecutivo naturalmente y sabrás, la DAIA tiene importancia fundamental en el pueblo judío argentino? Este es un tema clave. Nosotros con un grupo de judíos de origen judío estamos armando un llamamiento justamente para este miércoles en Foetra a la tarde, para armar de todas formas una institución que nos referencie y que exprese una tradición vinculada a los judíos en Argentina, nacional y popular, progresista, de izquierda, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con la DAIA, institución específica, y ahí contesto la parte de la pregunta, que efectivamente es muy poco representativa. Es una institución en la cual votan 120 personas cada 3 años, nada más. 120 personas representativas supuestas de instituciones. Digamos, es una institución de tercer grado, aparentemente, y digo aparentemente porque una de esas instituciones que supuestamente vota son inexistentes. Los zapateros judíos, entre otros, por ejemplo, que supuestamente tienen votos y no existen hace 40, 50 años. Es una institución que ha construido simbólicamente una imagen de representatividad de la cual carece. Si uno va al lugar donde están herederos de la tradición judía
judía en la Argentina, que tiene que ver con el mundo académico, el mundo profesional, etcétera, etcétera, y curiosamente consulta con las personas que conoce, muchos de ellos militantes del kirchnerismo, etcétera, no se sienten de ninguna manera representados por esta institución, y sin embargo, curiosamente, la DAIA sigue diciendo abiertamente que es representante de la comunidad judía argentina. Lo primero que debemos hacer desde el Estado, pero también de los propios judíos, es poner en evidencia de que esto es una gran falacia, de que ellos representan efectivamente a una porción de derecha, conservadora, aliada, como queda claro en este caso, con fondos buitres y con la restauración, con esta tradición de la alianza restauradora, de socios de Macri, socios de Massa, etcétera, etcétera, y muchos como nosotros, que en realidad venimos de tradiciones, de luchas populares. Pensemos, por ejemplo, que los judíos en Argentina son el 0,2% de la población y el 2% y casi el 10% de los desaparecidos en Argentina son de origen judío. Piensen ustedes las luchas populares que atraviesan desde Simón Radovisky para acá la tradición de lo que es el pueblo judío y cómo esta DAIA quiere arrogarse la representación que efectivamente no tiene. Ahora, Jorge, volviendo al tema de la muerte de Nisman y las vinculaciones con los fondos buitres, vos en esa nota decís que directamente el propio Nisman dijo en una reunión privada que Paul Singer estaba dispuesto a apoyarlos o ayudarlos para contrarrestar la firma del memorándum. ¿Dónde esa vinculación era? ¿A través de este amigo norteamericano? ¿Cuándo Nisman empieza a operar desde ese lugar y por qué? Los datos que yo pongo en la nota también son muy llamativos. Para el año 2010... él contrata con dineros públicos a una famosa lobista, Mariela Ivanier, que sigue trabajando en papel prensa, Clarín y La Nación. Y cuando empieza, decís él, es Nisman. Perdón. Sí, y empieza, en las reuniones que nosotros teníamos, de las cuales yo participaba con el propio Alberto Nisman, empieza a cambiar su discurso, de un discurso obviamente comprometido con la causa, con los familiares, reuniones en las cuales yo participaba con Sergio Bursten y con otros familiares, con Alberto Nisman, y empieza a cambiar el eje. Ese es el mismo momento que él se muda, se separa de la jueza Rosa Salgado, empieza a andar en esa camioneta, contrata a Mariela Ivanier y empieza a defenestrar toda posibilidad, en realidad, futura de poder hacer los interrogatorios a los acusados en Teherán. En realidad, no, como bien dijo la presidencia, que todo tiene que ver con todo, y lo único que hay que hacer es empezar a detallar y a desmenuzar qué es lo que estaba pasando. Yo empecé a pensar en esta nota cuando vi que el aportista de la página albertonisman.org era el propio Paul Singer, a través de su amigo Dudovitz. Es decir, uno empieza a detallar y obviamente en portales norteamericanos de seguimiento de aportes, porque los aportes a la política y a los congresistas son públicos y abiertos en Estados Unidos, se ve claramente que todos los que mandaron cartas para apretar al gobierno nacional, a la presidenta, son todos curiosamente sujetos que han recibido aporte de Paul Sigman. Y si uno ve, como quedó claro en las imágenes, de que además existían públicamente manifestaciones del propio Paul Singer y de la Task Force, que curiosamente su traducción es grupo de tareas, a mí me parece una buena analogía porque son similares en su lógica de funcionamiento a la lógica de los grupos de tareas en Argentina. Las herramientas que utilizan no son quizá la desaparición de personas, sino en todo caso la desaparición de la voluntad del pueblo, la desaparición de la soberanía de la Argentina. En ese sentido creo claramente, y obviamente las cuentas que aparecen, por ahora apareció una sola, denunciada por Lago Marcino, y otra de una caja de seguridad que desapareció, que la madre se llevó, pero creo que ahí podremos encontrar no solamente los aportes para el homenaje en esta página albertonisman.org, sino algunos otros aportes que seguramente con el tiempo van a aparecer. Pareciera como que se estuvieran deshilachando los hilos de un silencio hace mucho tiempo sostenido. Esto que planteaba Orlando, la discusión sobre la representatividad de la institución DAIA como la representación de los judíos, de los argentinos de origen judío. Vos decías el 10% de los desaparecidos. ¿Alguna vez la DAIA bregó por la investigación, la memoria, la verdad y la justicia sobre los desaparecidos argentinos de origen judío? Sin embargo, esta falta de representatividad, sumo a esta pregunta, como que era políticamente incorrecto hablar mal de la representatividad de la DAIA. Pero es como si un silencio largamente sostenido, porque ahora lo que hay es una, no sé cómo lo llamarías vos, pero esto que estás revelando habla de una complicidad donde
no sé si tal vez en materia penal, pero hay cuestiones achacables a la representación de la DAIA porque se rompió el parámetro de responder a las propias víctimas. Y sobre el atentado a la AMIA, ¿qué se puede decir? Sí, hay un tema de fondo, digamos, más conceptual, ideológico, que tiene que ver que el tema judío, sobre todo después de la Shoah y a partir básicamente de la Shoah, del Holocausto sucedido en la Segunda Guerra Mundial, es un tema tabú. Es muy difícil, parece, que alguien que no sea judío habla de la judío e inmediatamente es cuestionado como antisemita. Eso es absolutamente cuestionable porque la temática de los judíos es tan plural como lo católico, lo musulmán, lo evangélico, etcétera. Y obviamente en el caso de una representación como la DAIA, que se arroga el colectivo cuando es una parte, no digo que no existan, efectivamente están representando un sector de la derecha argentina de origen judío, y hay otros sectores que en realidad han abandonado cualquier pelea por sentirse parte de eso porque no los identifican como propios. Con respecto específicamente a la crisis de representatividad que implica la no defensa o el no reconocimiento de la lucha dentro de los sectores populares, de las tradiciones judías en la Argentina, en plena dictadura, año 79, la vicepresidenta de la DAIA, Pollack, va a comer con la esposa de Videla, digamos. La DAIA no solamente no defendió a los 2.000 desaparecidos judíos en la Argentina, sino todo lo contrario, en realidad, y esto la Asociación de Sobrevivientes y de Familiares de Desaparecidos Judíos lo han denunciado hasta el hartazgo, les hacían, no los recibían, los cuestionaban, etcétera, etcétera, porque para ellos, igual que para la derecha de ese país en ese momento, eran subversivos. En tanto judíos eran doblemente torturados como tales, y sin embargo las instituciones que intentamos realmente en algún momento, recuerdo cuando yo era director ejecutivo que me junté con la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos con la idea de armar una autocrítica muy fuerte. Escribimos el documento, yo lo escribí con los familiares en su momento con la intención de que el Consejo Directivo, yo estando como director ejecutivo de la DAIA, y el actual secretario general de la DAIA, Jorge Knolovitz, dijo que no podíamos hacer un mea culpa sobre el pasado porque no vivíamos en ese momento, porque no éramos dirigentes, desconociendo lo que es la tradición institucional, y yo di como ejemplo en su momento, que fue una gran pelea, lo que hizo Néstor Kirchner cuando el nombre del Estado argentino pidió perdón a la sociedad. Lo que tenía que haber hecho la DAIA es pedir perdón a los judíos por no haber defendido, reivindicado las luchas populares de esos chicos desaparecidos. No lo hizo y, al contrario, públicamente le dijo a los familiares que no lo podía hacer porque implicaba de alguna manera juzgar a los dirigentes de esa época. Sí, cortito, una cosita. Esta connivencia con Nisman le vuelve a hacer lo mismo a las víctimas de la AMIA. Es que está atravesado, insisto, la DAIA es parte lamentable de esta alianza restauradora de la que venimos hablando con Macri. Si uno ve cómo participa la DAIA en el 18 de febrero, en la Marcha de los Paraguas, a quienes lleva a hablar de política al interior de la DAIA, cómo se articulan con la embajada israelí, que digo, y hay todo un tema también con respecto a Israel que es el tabú, el gobierno de Israel. Una cosa es el gobierno y otra es el Estado, digamos, ¿no? Cuestionar al gobierno de derecha de Israel no significa ser antisemita, significa no estar de acuerdo con las políticas expansionistas, neocolonialistas de un gobierno que impide la posibilidad que los palestinos tengan su país. Y esto parece que solo puede ser dicho desde la tradición judía. Lo dice alguien que no es judío y es acusado inmediatamente de antisemita. Por eso tenemos que rever, incluso desde el Estado, porque a mí me preocupa que el Estado, muchas veces, desde hace muchos años, no entiende esto y por miedo a quedar como antisemita, cita a la DAIA como representante, y hay que decirlo muy fuerte, la DAIA no es representativa de la comunidad judía argentina, lo es de una parte, si quieren hagan una encuesta, hagamos un censo, pero la realidad es que esos 114 tipos que votan representan a 20 organizaciones que en total tienen 35.000 socios, del 10% de los judíos realmente existentes en Argentina. A ver, Recalde. No, es impactante ir descubriendo cómo es la trama de una de las operaciones políticas más grandes tuvimos en los últimos años, tuvimos varias, pero ir viendo que no solamente estaba detrás el grupo Clarín amplificando una denuncia disparatada, que a simple vista no hacía falta ser abogado, uno leyendo la denuncia se daba cuenta que era disparatada, no solamente una parte del Poder Judicial que todavía sigue continuamente obstruyendo las políticas del Estado y actuando en política. Los 5 fiscales que convocaron a la marcha claramente, si no son un partido judicial, por lo menos se están comportando de una manera parecida, pero ver encima
que detrás de, o conjuntamente con todos estos actores estaban los fondos buitres, creo que cierra la trama y queda claro a quién representan los que llevan adelante estas operaciones. A ver, Elba, a ver si entendí bien. Vos decís que los fondos buitres, que Singer le pone, digamos, fogonea esta falsa complicidad entre Argentina e Irán para sus intereses por guita. No, en realidad pero ahí lo metes a Nisman. Y Nisman, y también en la nota hablas de la cuenta que tiene con Lagomarsino, que coincide con una visita que hace por esa misma época Nisman a Estados Unidos, y realmente las pesquisas dirán, pero es altamente sospechoso, esa cuenta que no está declarada por el propio Nisman, curiosamente, pero que implica obviamente que el propio amigo de él, que es un director ejecutivo de esta fundación por la defensa democrática, cuyo mayor aportante es Paul Singer, y que es el que financia las dos hojas que muestran Ahmadinejad con Cristina diciendo basta de este acuerdo infame, y que es una manera, de alguna manera, de limar al gobierno argentino o de vulnerarlo para que se siente a negociar en condiciones que ellos pretenden. Es decir, cuanto más débil esté Argentina a nivel internacional, ese es el razonamiento, más posibilidad tienen de robarle los ahorros públicos del país a la gente, a nuestro país. Ahora, estábamos comentando antes del programa, yo escribí hace un par de semanas una nota que se llamaba Narrativa Buitre, donde se rastreaba precisamente el discurso de los buitres y se veía cómo empalma la denuncia de Nisman en ese discurso previo de los buitres, porque los buitres empiezan a presionar primero al gobierno de Estados Unidos, a la justicia de Estados Unidos, porque te acordás que habían apoyado la posición argentina hasta el segundo circuito, después ya no. Ahora, en tu nota hay algo que a mí me llamó la atención, porque después decís que después en el 2013 hay una reunión en Arlington de la Task Force, y ahí se decide además contactar a dirigentes políticos argentinos para que se sumen a esta campaña de desprestigio del memorándum. Cuando uno conoce esa historia y después ve los pasos que tanto Nisman como algunos dirigentes de la DAIA, como algunos legisladores de la Cámara de Diputados de nuestro país, léase por ejemplo Laura Alonso o Bullrich, empiezan a trabajar e incluso quedan expuestos en algunos famosos mensajes de texto que a la brevedad se rastrearán en el teléfono de Nisman. Está trabado, ¿no? Pero no, ya hay un reconocimiento por parte, probablemente con algunos miedos por parte de estas dos diputadas de que aparezca posteriores estos donde dicen de estas interrelaciones en relación al presionar al gobierno argentino para que baje el memorándum. Obviamente, pensar esto ajeno a una situación geopolítica, como decía hoy la presidenta, en la cual está el gobierno de Israel presionando muy fuertemente al gobierno de Obama para que no exista un acuerdo en Lausana con Irán, y por el otro, la campaña electoral en Estados Unidos, que empieza a la brevedad, y por otro, la sociedad muy fuerte que existe al interior del Partido Republicano con aquellos que pretenden soluciones guerreras en todos lados como método, en todo caso, de acumulación económica y financiera, porque, como bien dijo en un momento Bush a alguien, según su versión patética y terrible, los estados crecen cuando hay guerra. Bueno, esto es, de alguna manera, lo que es el punto genético de partida por el cual los fondos buitres, que están íntimamente relacionados con el Partido Republicano Norteamericano, están presionando a la Argentina. Se ven las cartas de los que mandan. Hay 4 legisladores norteamericanos del Partido Republicano que mandan cartas a la Presidenta de la Nación, una cuestionándolo porque no le dejaron ir a Nisman a comparecer, es muy interesante la palabra, comparecer ante el Capitolio. Como si en realidad Nisman fuese un empleado de ellos que tiene que comparecer. Gilles Carbó en su momento le niega a Nisman la posibilidad de irse. Nisman se iba de otras formas, incluso diciendo que estaba trabajando, pero sabemos ahora, post-mortem, de que iba a muchos otros viajes sin pedir permiso a Gilles Carbó. Curiosamente, le impiden, y un representante republicano le manda una carta a la Presidenta de la Nación Argentina cuestionándola porque no dejó ir a un fiscal
de la patria a comparecer ante el capital de los Estados Unidos. Si uno empieza a juntar esas cosas, queda clara obviamente la trama de la Alianza Restauradora, que por supuesto tiene socios locales, y creo que tarde o temprano se van a ir develando, no solamente por la ruta del dinero, sino porque tarde o temprano va a quedar en evidencia con las políticas que proponen y con las sociedades que manifiestan de cuáles son sus intereses. Bien, último bloque de 678. Nora, tenías una pregunta para Jorge. Sí, una pregunta con respecto a las relaciones de Nisman y vos decías, bueno, todo esto se enmarca en un nuevo tablero geopolítico mundial. Y ¿cómo es? En ese tablero geopolítico también lo que uno siente es que como quedó disfuncional la visión anti-iraní exacerbada que tenía Nisman, a su vez alimentada o secundada o, no sé, promovida por este uso. ¿Cómo era esa relación y cómo vos ves eso? No, la verdad es que los sectores que tenían más relación con Nisman tienen que ver con el Partido Republicano, que se opone fervientemente en Estados Unidos y en todas partes del mundo a la paz en Medio Oriente, y por eso de alguna manera cuestiona fuertemente a Obama y amenaza permanentemente en el Senado, que tiene mayoría, y en la Cámara de Representantes, que tiene mayoría, de cuestionar este acuerdo que el 1 de julio tiene que estar escrito. Recalde, ¿vas a debatir con los candidatos de los otros partidos? Por supuesto, me encantaría para confrontar ideas y que los ciudadanos vean las diferencias de proyectos, vean las diferencias de trayectorias y vean las ganas que tiene uno de gobernar y los que tienen otros. La verdad que el kirchnerismo creo que tiene una oportunidad histórica en estas PASO de plantearse como alternativa. Mientras ellos se pelean, no sabemos bien por qué. La verdad que no sabemos cuáles son las diferencias de fondo que tienen. Me gustaría que Michetti las contara un día, qué es lo que no le gusta de dentro del PRO. Mientras ellos se pelean, nosotros seguir construyendo y convenciendo a los porteños de que hay posibilidades de ganar. Y en estas PASO hay una alternativa progresista, hay una alternativa que se le va a plantar, que es la lista que no por casualidad le pusimos Podemos Vivir Mejor, que es la que encabezo yo, y me parece que vamos a dar una linda sorpresa. Recalde, muchísimas gracias por haber venido hasta acá, y le agradezco también a Jorge Elbaum. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos, no sé cuándo, nos vemos el miércoles, recién el miércoles acá a las 9 de la noche por la televisión pública, así que besos para todos y seamos mejores. Chau.